Guerra atómica antigua. Bueno, cuando te imaginas las antiguas guerras, ¿en qué piensas? ¿Espadas, escudos, tal vez algunos carros? Pero olvídate de eso. Porque, ¿y si te dijera que hay pruebas serias de que las batallas antiguas parecían más bien como escenas de una película posapocalíptica? Hablamos de armas tan poderosas que podían vaporizar piedra, es decir, simplemente desaparecer las cosas. Paisajes marcados por un calor tan intenso que es casi inimaginable. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Como sacado de una mala película de serie B, ¿cierto? Excepto que, quizás, no lo sea. Tal vez la prueba esté ahí mismo, esparcida por todo el mundo, oculta a simple vista, en las ruinas de civilizaciones desaparecidas. Imagina esto, estás en un mercado concurrido en una ciudad antigua de hace miles de años, negociando con un vendedor para conseguir especias. ¿Por qué no te hace una oferta? Vas todas las semanas. ¿Acaso ser un cliente fiel no significa nada? De repente toda la plaza queda en silencio. Miras hacia arriba y en el horizonte florece una nube en forma de hongo. El aire es denso, pesado, entonces sin previo aviso el cielo se abre. No es una tormenta, ni un incendio, sino una luz cegadora y absorbente, seguida de una onda expansiva que lo arrasa todo a kilómetros de distancia. Una explosión silenciosa y aterradora que convierte la piedra en cristal. Esto no es una fantasía, es lo que algunos investigadores creen que ocurrió hace unos 4.500 años, basándose en descubrimientos muy extraños. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Armas nucleares? ¿En la antigüedad? ¡Imposible! No existe una versión antigua de Call of Duty, ¿cierto? Pero quédate conmigo, porque hay evidencia realmente extraña que apunta a una guerra total, librada con armas que apenas podemos comprender, mucho antes de que alguien siquiera soñara con una máquina de vapor. ¿Y por dónde empezar? El Mahabharata. El Mahabharata es la gran epopeya sánscrita que hace que Juego de Tronos parezca un fin de semana tranquilo en casa de la abuela. Algunos podrían pensar que es la antigua versión india de la Biblia. Este texto incluye descripciones de guerra que suenan sospechosamente a guerra nuclear. Y no me refiero a vaguedades, me refiero a pasajes que describen explosiones más brillantes que 1000 soles. Me refiero a cuerpos carbonizados irreconocibles después de la explosión. Supervivientes perdiendo el cabello, las uñas. ¿Te suena familiar? Sí, suena muy parecido a síntomas de envenenamiento por radiación. Parece que alguien describiera las consecuencias de una explosión nuclear. Pero la prueba no solo está en el texto, también está en el pudín. Mohenjo-Daro, una antigua ciudad en el actual Pakistán, fue construida alrededor del año 2500 a.C. y redescubierta en la década de 1920. Los arqueólogos excavaban y ¿qué encontraron? 44 esqueletos esparcidos por las calles, no enterrados, simplemente allí, desparramados como si estuvieran en medio de un apocalipsis zombie. Y habían rocas, vasijas de barro, todo fusionado y derretido por el calor que alcanzó los 1377 grados Celsius. El investigador David Davenport incluso identificó una zona de explosión de 45 metros de ancho en el lugar, donde prácticamente todo se vaporizó. El autor ruso A. Gorbovsky señaló que uno de los esqueletos tenía niveles de radiación 50 veces superiores a los normales. No se trata de la radiación de estuve demasiado cerca de un microondas, sino de los niveles de acabo de salir de Chernobyl en 1986. Por supuesto, no todos están convencidos de esta teoría de la guerra nuclear antigua. Algunos arqueólogos más convencionales afirman que los esqueletos eran simplemente parte de una fosa común descuidada, tal vez de una plaga o de una cena informal que salió mal. También señalan que si realmente hubiera habido una explosión nuclear, esos endebles edificios de adobe no habrían sobrevivido. Sin embargo, algunos de ellos siguen en pie. ¿Es todo esto un gran misterio antiguo o hay quienes ven lo que quieren ver? ¿Hubo una guerra nuclear? De ser así, ¿quién la libró? ¿Cómo pudo haber sido posible una explosión nuclear hace tanto tiempo? ¿O fue algo más? ¿Algo de otro mundo? Y ahora un breve descanso, pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos sobre extraños misterios antiguos. Cocaína en antiguo cerebro. ¿Cocaína en Italia en el siglo XVII? Eso no es lo que esperaba contarles hoy, y se pone aún más extraño.
Dos personas moribundas en el cementerio de un hospital, con cerebros que guardan un secreto, evidencia de que usaban la droga para automedicarse. Investigadores encontraron rastros de cocaína en los cerebros de estas personas de hace 400 años. ¿Qué estaban tramando? ¿Y cómo llegó allí siglos antes de que pensáramos que existía en Europa? La vida era dura para los habitantes de Milán del siglo XVII. Si hubieras vivido esa época, probablemente habrías sufrido paranoia por la peste, hábitos de higiene cuestionables e incluso habrías sido acusado de brujería. Si enfermabas hace 400 años en Italia, ibas al curandero local. ¿Y qué te daban para tu enfermedad? Tras unos cuantos toques, te encontrabas masticando arbustos importados de Sudamérica. De repente te sentías un poco mejor. Oye, la vida no era tan mala. Es porque tu curandero te acababa de dar coca. En un impactante estudio de la Universidad de Milán, dos personas enterradas en el cementerio de un hospital de hace unos 400 años tenían cocaína en el tejido cerebral. La cocaína no solo era la bebida predilecta en la década de 1980, puede que fuera el subidón cerebral del siglo XVII. Obviamente en una forma diferente a la que conocemos hoy. No era el polvo blanco químico, sino las hojas de coca que usaban los pueblos indígenas andinos de Perú y Bolivia. ¿Pero hasta Milán? Este es un misterio que nadie se dio cuenta de que necesitaba ser resuelto. ¿Cuánta coca consumía la gente hace 400 años? ¿Y cómo demonios la conseguían? Los investigadores encontraron no solo una, sino 3 moléculas relacionadas con la cocaína en los cerebros de estos fiesteros que ya no eran así. Según la investigadora principal, Gaia Giordano, estos dos probablemente se saciaron poco antes de morir. Obviamente no se trata de la plaga del baile, al menos no esta vez. El estudio sugiere que posiblemente se usaba con fines medicinales, porque admitámoslo, la medicina en aquel entonces consistía en poco más que echarle hierbas y rezar. Hasta ahora, los historiadores creían que las plantas de coca no llegaron a Europa hasta el siglo XIX. Ya saben, cuando todos sacaban su daguerrotipo y enviaban telegramas. Pero esta nueva evidencia amplía esa cronología 2 siglos enteros. Milán, en el siglo XVII, estaba bajo el dominio español, y España contaba con barcos muy buenos. Es muy probable que algún marinero descarado que fue a América introdujera hojas de coca en Milán, escondidas entre las ramas de canela y oro saqueado. Y tal vez las vendieron por mucho dinero. Incluso en aquel entonces, era una buena manera de amasar una fortuna rápidamente. Así que alguien fue a América, encontró las poderosas hojas de coca y las trajo a Italia. Y para que quede claro, esto no formaba parte de los registros de tratamientos hospitalarios, al igual que ahora este tipo de droga era extraoficial. Nada de la limpieza semanal de hojas de coca del Dr. Giovanni. O alguien jugaba a ser farmacéutico independiente o los difuntos simplemente estaban muy interesados en la medicina alternativa, pero muy interesados. Lo que los investigadores están ansiosos por descubrir ahora es cuán extendido estaba esto. ¿Había solo unas pocas personas usándola en Italia? ¿O la coca se estaba extendiendo por Europa en cantidades masivas? El monstruo esqueleto hambriento de Japón. Les presento al monstruo más hambriento de la historia, el Gashadokuro japonés, también conocido como el esqueleto hambriento. Es un esqueleto fantasma enorme, 15 veces más grande que tú, con un profundo rencor, un gusto por la sangre y cero frialdad. Ah, y es invisible hasta que te arranca la cabeza. Que tengas dulces sueños, amigo. Les contaré un poco más sobre la situación. Cientos de personas mueren en combate o de hambre, sin entierros dignos, con mucha rabia y asuntos pendientes. Ya saben cómo es esta historia. Pero entonces sus huesos se fusionaban con un gigantesco esqueleto maldito, propulsado por pura furia. Ese es el Gashadokuro en resumen. Cuando se mueve, sus huesos vibran como un terremoto con un problema de pandereta. Si sus oídos empiezan a zumbar a altas horas de la noche en medio de la nada, malas noticias. Esa es la señal de alerta. El monstruo esqueleto se acerca. ¡Corre! Es improbable que semejante monstruo haya existido en realidad, pero exploraremos la leyenda de todos modos, porque es impresionante. Japón tiene una de las tradiciones más geniales que necesita ser explorada más. La leyenda del Gashadokuro se remonta a más de 1000 años, con un samurái rebelde llamado Taira no Masakado. Intentó fundar su propio pequeño imperio y literalmente le arrancaron la cabeza por ello. Entonces su hija, la princesa Takishada,
Una poderosa hechicera invocó a un esqueleto gigante para vengarse por completo de quienes habían asesinado a su padre. Esta historia fue inmortalizada en una famosa xilografía japonesa de Utagawa Kuniyoshi, titulada Takiyasha la bruja y el espectro esqueleto. Es una pesadilla clásica y la primera imagen glamurosa del Gashadokuro. El Gashadokuro es considerado un yokai, una criatura sobrenatural. Pero Japón no solo tiene fantasmas y demonios, tiene diferentes tipos. El monstruo gigante del esqueleto se conoce más específicamente como un yurei, una criatura sobrenatural de tipo fantasma furioso. Aunque nadie ha visto físicamente al Gashadokuro, porque bueno, eso sería una locura, puede que hayas visto uno en algún videojuego o película sin siquiera saberlo. ¿Jugaste Cuphead? ¿Recuerdas el espeluznante esqueleto del tren? Totalmente inspirado en el Gashadokuro. ¿Y qué hay de Dark Souls? El ambiente del Gashadokuro está por todas partes. Para los fans de Estudio Ghibli, Pompoko también es un Gashadokuro. Así que, aunque la tierra no tiemble con los pasos de un esqueleto, la escalofriante leyenda del Gashadokuro sigue inspirando, demostrando que incluso los monstruos más hambrientos pueden dejar una huella duradera y deliciosamente aterradora en nuestra imaginación. La mítica Cueva de los Gigantes. Escondida en la deshabitada isla escocesa de Staffa, se encuentra una cueva que parece pertenecer a otro mundo. La cueva de Fingal no solo parece irreal, sino que da sensación de que algo antiguo y mágico aún resuena entre sus paredes de basalto. Con 22 metros de altura y 82 metros de profundidad, sus imponentes columnas hexagonales se alzan como una catedral natural construida no por manos, sino por el fuego y el tiempo. La isla en sí es diminuta, pero esta cueva es su corazón. Su diseño sobrenatural proviene de lava volcánica que se enfrió con la lentitud suficiente para formar pilares hexagonales perfectos, idénticos a los encontrados en la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Ahora bien, la ciencia afirma que la calzada del gigante y la cueva de Fingal estuvieron conectadas en su día por un enorme flujo de lava. Este flujo de lava formó un puente entre Irlanda del Norte y Escocia. Eso dice la ciencia, pero la leyenda tiene otra historia que contar. La tradición local afirma que fueron gigantes quienes construyeron el puente y no la madre naturaleza. Una historia afirma que la cueva formaba parte de un puente colosal construido por el gigante Finn McCool. Era un gigante irlandés con una cuenta pendiente al otro lado del mar. Creó un camino hacia Escocia para enfrentarse a su rival, Benandonner. Benandonner acabó temiendo tanto a Finn McCool que destrozó el puente para evitar luchar contra él. La prueba de esta historia reside a que a ambos extremos de la mítica calzada se encuentran paisajes extraños y accidentados. La cueva de Fingal no debe su nombre a esta leyenda. Cuando los gaélicos irlandeses emigraron a Escocia, trajeron consigo relatos de un poeta guerrero llamado Fingal y su hijo Oisin, héroe de innumerables epopeyas gaélicas. Bautizaron la cueva con el nombre del guerrero y el nombre se mantuvo. Posteriormente, el poeta del siglo XVIII, James Macpherson, publicó lo que él afirmaba que eran traducciones de antiguas canciones de Fingal, romántica, heroica y quizás incluso inventada, pero lo suficientemente cautivadora como para convertir la cueva en una musa. Artistas y pensadores se sintieron atraídos por ella como polillas a la llama celta. Sir Walter Scott lo llamó uno de los lugares más extraordinarios que jamás había visto. El compositor Felix Mendelssohn visitó la cueva de Fingal, emergió con un conmovedor tributo musical conocido como la Obertura de las Hébridas, lleno de ecos de olas y mitos. Creas o no en gigantes, la cueva de Fingal es mágica. Adéntrate para descubrirlo y sal inspirado. El mar canta, las rocas se alzan en armonía, y en algún lugar, tal vez, aún perdura el eco de los pasos de un gigante. Secretos del cementerio. ¿Qué cementerio no tiene secretos? No te preocupes, este es aún más espeluznante que la mayoría. El sol dorado se alza sobre el mar Egeo, proyectando un suave resplandor sobre la escarpada isla de Bosjada, antiguamente conocida como la legendaria Ténedos. Pájaros cantando, olas acariciando suavemente la orilla y arqueólogos hundidos hasta los codos de tierra de 2700 años de antigüedad. ¿Qué hacen estos arqueólogos? Simplemente sacando frascos antiguos de bebé, como si estuvieran abriendo cajitas felices históricas malditas. Lo que encontraron en esta remota isla mediterránea es un cementerio infantil de hace casi 3000 milenios y tiene más giros inesperados que una tragedia griega.
La excavación está dirigida por el siempre dedicado profesor Turan Takoglu. Si el nombre de Ténedos te suena, debe ser un aficionado a la literatura antigua. Esta isla se menciona tanto en la Ilíada como en la Eneida. Según el poeta Virgilio, era donde los astutos griegos estacionaban sus barcos durante la guerra de Troya para hacerles creer que se habían rendido. Luego vino la infame entrega del caballo de Troya, una estafa clásica. Tantos siglos después, esta pequeña isla vuelve a ser el centro de atención, y digamos que los antiguos lugareños no escatimaron en variedad. El cementerio recién descubierto reveló una sorprendente cantidad de diferentes tipos de enterramientos para niños. Habían tumbas pitos, enormes tinajas de arcilla utilizadas para enterrar a los niños. También habían tumbas de ánfora. Las ánforas solían usarse para almacenar vino o aceite de oliva. El último tipo son tumbas de mampostería, elegantes condominios de piedra para los difuntos en miniatura. El inquietante misterio radica en que los científicos desconocen por qué se usaban tantos tipos de tumbas diferentes para los jóvenes. Y luego está la tumba más extraña de todas, una tumba pitos dentro de una tumba de pitos. Las muñecas rusas de anidación de las prácticas funerarias. ¿Qué propósito tenía este inusual entierro? Puede que la verdad nunca se revele, pero la situación ha entusiasmado a los arqueólogos. También están entusiasmados con lo que encontraron dentro de las tumbas. Los investigadores encontraron un tesoro de tesoros, pero no encontraron monedas de oro ni una espada larga de nivel 3. Esto no es un juego de rol. Encontraron una colección de 6 figuras de terracota, 2 bailarinas con elegantes tocados frigios, como si acabaran de regresar de Coachella. Otra es una lirista, sorprendida en plena serenata. Las 3 últimas son misteriosas mujeres vestidas con atuendos en estilo oriental. Los expertos creen que podrían ser seguidores de Dionisio, el dios griego del vino, la fiesta y las decisiones de vida cuestionables. Los artefactos están ahora en manos del doctor Chilem Yafshan, quien los limpió y restauró con más cuidado que el de una tía gruñona manipulando porcelana fina. Han sido enviados al Museo de Troya para su posterior análisis. El equipo cree que las figurillas reflejan las creencias culturales y espirituales de la época. Las tumbas de los niños no eran solo lugares de duelo, sino también portales a lo divino. Estas pequeñas estatuas, presumiblemente, eran tributos destinados a ayudar a los niños a festejar con Dionisio en el más allá. Al final, estos extraños entierros pueden resultar un poco espeluznantes, pero también ofrecen una visión inquietantemente hermosa de cómo la gente lloraba, celebraba y recordaba hace 2700 años. Los neandertales comían gusanos como si fueran caramelos. Prepárense para gemir, encogerse y decir ¡qué asco! 2 neandertales están sentados alrededor de una fogata. Llamemos a uno Tom y a la otra Susan. Solo por diversión. La noche es joven, las estrellas brillan y Tom y Susan están calentitos, felices y un poco hambrientos. ¿Qué es lo que hacen? Comparten con cariño un puñado de gusanos retorciéndose, como si fueran palomitas de maíz en una noche de cine. Tom mira a Susan y gruñe con aprobación. Gusanos retorciéndose con un toque de podredumbre y un toque de ardilla muerta. Suena asqueroso, ¿cierto? Sí, lo es. Pero según una nueva investigación, esas larvas de gusano no fueron un último recurso para sobrevivir. Los gusanos eran un bocadillo gourmet. Durante siglos, los científicos describieron a los neandertales como cazadores grandes y corpulentos que se alimentaban de carne. Se les ha representado en los medios de comunicación y en museos de historia natural de todo el mundo como primitivos, carnívoros y cabezas huecas. Su amor por la carne no era solo una suposición. La idea se basa en el hecho de que se ha descubierto que los neandertales contienen altos niveles de nitrógeno en sus cuerpos, algo que suele ocurrir cuando alguien come mucha carne. Ahora parece que la idea de que los niveles de nitrógeno estén relacionados con el consumo de carne podría ser errónea. Leslie Aiello, paleoantropóloga y exdirectora de la Fundación Winner Grant, afirma que esos altos niveles de nitrógeno podrían no provenir de devorar filetes de mamut, sino de comer gusanos. La doctora Melanie Beasley, de la Universidad de Purdue, afirma que los neandertales probablemente comían carne que contenía proteína extra en forma de larva de mosca. ¡Qué delicia! Las chispas de proteína de la naturaleza. Los gusanos podrían ser el superalimento olvidado que todo influencer gastronómico está a punto de rescatar al ver este video. La carne en descomposición y sus inquietos compañeros son ricos en nitrógeno y grasa. Algunos grupos indígenas del Ártico incluso prefieren la carne un poco podrida.
no solo porque parecía ser mejor para sus cuerpos, sino porque también tenía mejor sabor. La doctora Beazley llevó este estudio al límite de sus posibilidades. Analizó los niveles de nitrógeno en gusanos que se alimentaban de cadáveres humanos en descomposición en la granja de cuerpos de la Universidad de Tennessee. Nunca supe que existía un lugar llamado granja de cuerpos y ahora me preocupa un poco no poder ignorarlo. Beazley analizó 34 cadáveres y analizó 389 gusanos de mosca azules, moscas del queso y moscas soldado negras. Su sorprendente descubrimiento fue que las larvas de la mosca soldado negra tenían niveles de nitrógeno 8 veces superiores a las de la carne que consumían. Eso no es solo un bocadillo, es una bomba de proteína prehistórica. El trabajo de Beazley nos ofrece una perspectiva totalmente nueva sobre nuestros primos ancestrales. Los neandertales no solo eran cazadores brutales, sino supervivientes adaptables, listos para comer cualquier cosa que la naturaleza les pusiera a prueba. Al comer gusanos obtenían todo lo bueno para mantenerse fuertes, sanos y alertas durante la brutal edad de hielo. Si te estuvieras muriendo de hambre a temperaturas bajo cero, ¿morderías unos cuantos gusanos para sobrevivir? ¿O perecerías en la nieve como una diva paleolítica? Cuéntamelo en los comentarios. El misterio de Orión. Es hora de hablar de una de las coincidencias más extrañas de la historia de la humanidad. O quizás no sea una coincidencia en absoluto. Las civilizaciones antiguas no surgieron del polvo de la Tierra, como afirman los científicos convencionales. Provienen de las estrellas. ¿Por qué aparece la constelación de Orión en monumentos antiguos de todo el mundo? Civilizaciones separadas por océanos, idiomas y siglos estaban obsesionados con Orión. Cada cultura señalaba el mismo grupo de estrellas en el cielo. Es casi como si estuvieran señalando el camino a casa. Egipto, Babilonia, los mayas, la tribu Dogón de África, los nativos americanos y Sudamérica, todos estaban obsesionados con Orión. En concreto, les interesaba el cinturón de Orión y sus estrellas icónicas. ¿Sabes qué hacían las culturas antiguas con esas 3 estrellas? Las usaban para alinear sus templos, pirámides y ciudades enteras. Los científicos actuales la llaman M42, la nebulosa de Orión. Técnicamente es una guardería estelar donde nacen nuevas estrellas, pero los antiguos humanos no necesitaban el telescopio Hubble para saber que había algo poderoso ahí afuera. Miles de años antes de la astronomía moderna, seguían a Orión a simple vista y construían estructuras megalíticas en su honor. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Tal vez la respuesta esté en Egipto. Los textos antiguos dicen que Osiris, el dios egipcio del más allá, descendía de Orión. Su consorte, la diosa Isis, provenía de la cercana estrella Sirio. Juntos, no solo gobernaban la vida y la muerte, sino que crearon a la humanidad. La Gran Pirámide de Giza se alinea exactamente con el cinturón de Orión, tal como aparecía en el cielo hace más de 4000 años. Uno de los pozos de la Cámara del Rey incluso apunta directamente a la posición de Al-Nitak en el año 2450 a.C., sin mencionar el pasaje descendente que solía apuntar a Alpha Draconis, la antigua estrella polar. Cada alineación era intencional, era geometría cósmica en su máxima expresión. Los griegos también participaron. En la mitología griega, Orión era el cazador gigante colocado entre las estrellas por Zeus. En Babilonia, Orión era conocido como Sipás-Iana, el pastor del cielo, y según la tribu Dogón de Malí, Orión y Sirio eran más que constelaciones, eran su hogar. Los Dogones hablan de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a la vista. Entonces, ¿cómo es posible que una estrella invisible existía en su antigua tradición, ya que, como saben, no podrían haberla visto sin un telescopio? No solo la vieron, sino que describieron su densidad y órbita con una precisión asombrosa. La ciencia moderna ni siquiera confirmó la existencia de Sirio B hasta 1970. ¿Cómo lo supieron? Los Dogones afirman que recibieron enseñanzas de seres celestiales conocidos como Nommo, quienes descendieron de Sirio B en una nave que aterrizó con gran ruido y viento. ¿Suena a mito o a recuerdo? Juzguen ustedes mismos. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Mesoamérica, se encuentra Teotihuacán, una extensa ciudad antigua con pirámides también alineadas con el cinturón de Orión. Es una coincidencia demasiado grande para que mucha gente la acepte. Piensa en cuántas estrellas hay en el cielo, miles de millones. Sin embargo, civilizaciones que nunca se conocieron alinearon sus estructuras más grandes con las mismas 3 estrellas.
Es tan probable como que desconocidos eligieran los mismos 3 números del 1 al 1000 millones. Nunca sucedería. Algo más debe explicar la fascinación por Orión. La leyenda dice que Teotihuacán en México no fue construida por humanos sino por los Kinametzin, una raza de gigantes que sobrevivió a una era mundial anterior. Su gobernante era Tlaloc, el dios de la lluvia. El mismo Orión, la misma alineación a miles de kilómetros de distancia sin conexión conocida, y aún así, todos coincidían en que las estrellas del cinturón de Orión eran lo suficientemente importantes como para construir civilizaciones enteras a su alrededor. ¿Por qué crees que fue así? El misterio de la montaña Esfinge. Encaramada en lo alto de la belleza salvaje del Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, la montaña Esfinge ha cautivado durante mucho tiempo la imaginación de quienes se acercan. Pero no es solo su imponente presencia lo que la hace misteriosa, sino también las leyendas y cuentos centenarios que la rodean. Para comprender verdaderamente a la montaña Esfinge, debo viajar en el tiempo y así descubrir los antiguos mitos transmitidos por tribus nativas americanas que una vez poblaron esta tierra. Sus historias revelan cómo la dramática forma de la montaña y su aura inquietante han dejado una huella imborrable en la historia. La montaña Esfinge se asemeja notablemente al rostro de una esfinge gigante. ¿Se trata de otra extraña coincidencia de la naturaleza o podría haber sido transformada por la mano del hombre hace miles de años? Las tribus nativas americanas que vivían cerca, como los Shoshone y los Crow, consideraban la montaña algo más que roca y tierra. Para ellos simbolizaba fuerza, misterio y una profunda conexión entre la tierra y el cosmos. Las leyendas de las tribus nos cuentan que la montaña de la Esfinge fue escenario de importantes eventos espirituales. Algunos creían que era el lugar donde residían los espíritus de los antepasados, mientras que otros sentían que la montaña misma era un punto de encuentro sagrado entre los vivos y los dioses. El verdadero misterio se agudiza al considerar que la montaña de la Esfinge podría ser un reflejo de una conexión universal más profunda compartida por culturas distantes. En todo el mundo, desde los antiguos egipcios hasta los mayas, la figura de la Esfinge era un símbolo de conocimiento. A menudo cuestionaba la entrada a algo más allá de la mera comprensión mortal, como la Esfinge más famosa de Egipto, que según algunas leyendas custodia la entrada a una biblioteca prohibida de libros escritos antes del diluvio de Noé. Pero lo que quizás no sepas es que la Esfinge está en todas partes: España, Roma, Grecia, Rumanía, India, Japón, Myanmar, e incluso está vinculada con la arquitectura y los rituales masónicos. La Esfinge no es estrictamente egipcia. ¿Es posible que nativos americanos tallaran su propia esfinge en esta montaña al azar en Wyoming? Su asombroso parecido con la esfinge egipcia evoca la idea de secretos ocultos en la roca, esperando a ser descubiertos. Los humanos desconocidos del Sahara Verde. Bajo las interminables e implacables arenas del Sahara, yace un relato oculto durante mucho tiempo de la historia humana antigua. Ahora, en el corazón de esta vasta e inhóspita región, un nuevo descubrimiento ofrece una mirada inesperada al pasado. ¿Y si el Sahara no siempre fue un desierto árido? ¿Y si alguna vez fue un paisaje exuberante y vibrante donde los humanos prosperaron? ¿Y si enterrado en su árido suelo se encontrara el secreto de un linaje humano previamente desconocido? Es cierto, hace unos 7000 años el Sahara distaba mucho del desierto que conocemos hoy. Era un Sahara verde, un paraíso verde lleno de lagos, ríos y vastas praderas. Era un lugar donde los antiguos humanos cazaban, pastoreaban animales y vivían en comunidades prósperas. A medida que la tierra cambiaba de verde a marrón, también cambiaba la gente. Un par de momias antiguas halladas en el extremo suroeste de Libia son la clave de un misterio que se remonta a miles de años. Estas dos mujeres pertenecían a un grupo de humanos que ha eludido a los científicos durante todos estos años. En un estudio pionero, los científicos revelaron que las dos mujeres momificadas estaban aisladas de otras poblaciones humanas, viviendo en los límites del Sahara, en completa separación genética de las comunidades del África subsahariana de la época. Pero ¿cómo pudieron permanecer tan aisladas en un mundo que caminaba tan rápidamente? ¿Qué significa este descubrimiento para nuestra comprensión de la historia de la humanidad? El ADN de estas momias cuenta una historia extraordinaria. Si bien las dos mujeres eran genéticamente distintas de todas las demás poblaciones subsaharianas, su linaje también presenta rastros de ascendencia neandertal.
Sin embargo, lo que realmente las distingue es la falta de intercambio genético entre los habitantes del Sahara Verde y quienes viven en otras partes de África. En pocas palabras, los científicos han descubierto una población de humanos completamente separada del resto de los humanos, pero con cierto parentesco con los neandertales, y vivieron en el Sahara cuando era verde. No parecen haber desaparecido hasta que el Sahara se convirtió en un páramo inhóspito. Lamentablemente, este misterioso linaje ya no existe. Los habitantes del Sahara Verde se mezclaron con las poblaciones foráneas, fusionando su herencia genética única con las de otros. Pero su herencia no se ha perdido del todo. Fragmentos de su ADN permanecen en la composición genética de algunos norteafricanos modernos, lo que ofrece un sutil pero poderoso recordatorio de una herencia perdida hace mucho tiempo. Y el misterio del Sahara Verde apenas comienza. ¿Eres tú, Robin Hood? Ya anochece, nos vamos al subsuelo. Bajo las calles empedradas y el encanto histórico de Nottingham, un mundo olvidado acecha en las sombras. Un laberinto de cuevas que se extiende en las profundidades de la ciudad, esperando revelar sus secretos. ¿Podrían estas cuevas albergar pistas de antiguos misterios, vidas olvidadas o tesoros perdidos de hace mucho tiempo? A medida que se descubren nuevas cuevas, la historia del mundo subterráneo de Nottingham se vuelve aún más fascinante y misteriosa. Si te animas a oír Nottingham, supongo que eres fan de Robin Hood. Enclavada en el corazón de las East Midlands de Inglaterra, Nottingham es sin duda el hogar del legendario Robin Hood. Pero lo que probablemente no sepas es que bajo la ciudad se encuentra la red de cuevas más grande de Reino Unido. Y no son naturales. Las misteriosas cavernas fueron excavadas a mano en el lecho rocoso de arenisca blanda ya en el siglo IX, cuando los vikingos aún saqueaban las costas europeas. Lo curioso es que nadie sabe quién excavó las cuevas ni para qué se usaban. Quizás la gente las usaba para esconderse de los invasores. Tal vez se usaban en rituales paganos sagrados. Las cuevas son un gran misterio porque hay muy pocas pistas para descubrir la verdad. Con el tiempo, Nottingham creció por encima de los espacios subterráneos. A medida que la ciudad se expandía, muchas de las entradas de las cuevas fueron selladas o enterradas. Además, la ley de cercamiento de St. Mary's, Nottingham, de 1845 prohibió el alquiler de cuevas como viviendas para los pobres. Lamento decírtelo, pero las prácticas turbias de los propietarios no son nada nuevo. Entre los cierres y derrumbes, gran parte del mundo subterráneo se ha perdido. Pero se están empezando a encontrar fragmentos. En 2009, el Ayuntamiento de Nottingham inició su labor de documentación de la red de cuevas de la ciudad. En aquel entonces solo se conocían 425 cuevas. 425 cuevas bajo la ciudad son pan comido. Con el paso de los años, el arqueólogo Scott Lomax cartografiaba lentamente el mundo subterráneo. El número de cuevas descubiertas aumentó, casi duplicándose. Con cada cueva nueva, desenterrada, el misterio del mundo oculto de Nottingham se profundizaba. Actualmente hay casi 900 cuevas, todas hechas a mano y se desconoce su origen. Scott Lomax cree que con la exploración continua, el número de cuevas documentadas podría superar las 1000, desvelando aún más secretos subterráneos de Nottingham. El objetivo de Lomax no es solo descubrir las cuevas, sino protegerlas para garantizar que el legado del mundo subterráneo de Nottingham se conserve para las generaciones futuras. Estas cuevas no son solo túneles en tierra, sino ventanas a un mundo que el tiempo casi ha olvidado. Pero esa ventana aún está empañada. ¿Podrían haber sido utilizadas por el mismísimo Robin Hood? ¿Fueron excavadas por templarios que buscaban ocultar reliquias sagradas? ¿Por qué están tan sospechosamente ausentes de todos los registros escritos? ¿Tienes idea de para qué se usaba el intrincado sistema de cuevas de Nottingham? Número 11. Codpiece. Popular durante la Edad Media, era un accesorio masculino que ocultaba y llamaba la atención sobre el área privada del hombre. Fue nombrado apropiadamente, ya que cod era la palabra en inglés para bolsa o escroto, según Lynn Apino, quien explicó que la bragueta no era más que una tela triangular que cubría las partes íntimas masculinas. La historiadora Grace B. Carey argumentó que las primeras braguetas pueden haber servido como equipo de protección personal, con la finalidad de proteger a las personas de la sífilis, que se estaba extendiendo desenfrenadamente por toda Europa en ese momento. Con el tiempo, las braguetas se hicieron más grandes y llamativas, y cuando el accesorio alcanzó su apogeo a mediados del siglo XVI, perdió prácticamente cualquier uso protector que alguna vez tuvo y se convirtió estrictamente en una pieza de moda. Sin embargo, las piezas mantuvieron cierto valor utilitario y a menudo sirvieron como espacios de almacenamiento
almacenamiento para monedas, joyas y otros artículos preciosos, pero fueron diseñadas esencialmente para glorificar la región inferior del hombre más que protegerla, especialmente en la cima de la popularidad de la pieza de moda. El rey Enrique VIII vestía uno de los más bultosos y distintivos. Con un peso de más de 1.1 kilogramos, el accesorio estaba decorado con joyas, por lo que es prácticamente imposible ignorarlo. Si bien no queda ninguna de las braguetas de Enrique VIII, algunas de las piezas de armadura que lo acompañan, notablemente grandes, sí sobreviven. Las piezas pasaron de moda hacia el 1700, desapareciendo tanto en la ropa como en la armadura. Obviamente no lo sé, pero no parece práctico cuando intentas correr con eso al campo de batalla. Número 10. Mentas egipcias. Si bien los antiguos egipcios carecían de la dieta azucarada que tanto nos gusta hoy en día, estaban lejos de ser inmunes a las caries dentales, especialmente porque sus alimentos a menudo contenían mucha arena de las piedras con la que se solían moler los ingredientes. Estos materiales erosionaban el esmalte de los dientes, haciendo que los dientes fueran vulnerables a las infecciones. Y, como lamentablemente muchos de nosotros sabemos, junto con la mala salud dental a menudo viene el mal aliento. Teniendo en cuenta que esto es un problema incluso en tiempos modernos, estoy segura que puedes imaginarte el mal aliento que ciertamente era una realidad en el antiguo Egipto, especialmente en ausencia de la medicina moderna, incluidos los dentistas y cirujanos orales. Las personas con problemas dentales esencialmente no tuvieron más remedio que sufrir, como lo demuestran los dientes podridos y abscesos que los científicos han detectado en las momias, incluso en los restos de los más jóvenes. Para combatir el mal olor de los dientes y las encías podridas, los antiguos egipcios hervían miel con incienso, mirra y canela en bolitas, creando efectivamente las primeras mentitas para el aliento. Número 9. El urumi. Con un nombre que se traduce literalmente como hoja rizadora, el urumi es una espada que proviene del sur de la India. El arma posiblemente se remonta a algún lugar entre los siglos IV y II a.C., pero rápidamente cayó en desgracia en la región. Sobrevive hoy entre dos tipos de artes marciales indias, llamadas Kalaripayattu y Silambam. El urumi es conocido por sus hojas de acero flexibles, con forma de látigo. Estas armas varían en tamaño y en número de hojas, con hojas típicas que miden entre 1 y 1.7 metros de largo. Algunas hojas son mucho más largas y miden entre 3 a 5 metros de largo, y la mayoría miden aproximadamente 2.5 centímetros de ancho. Y, aunque se decía que el urumi tenía 32 espadas, la mayoría contenía mucho menos. Sin embargo, cuantas más hojas tenía el arma, más letal era. Pero independientemente de la cantidad de espadas con la que estuviera equipado, un urumi era increíblemente peligroso y difícil de dominar. Peligroso no solo para el objetivo del portador, sino también para el portador mismo. A menudo, un guerrero tardaba años en aprender a usar el arma correctamente. Las hojas flexibles del arma no se utilizan para apuñalar. El portador mantiene las cuchillas en constante movimiento para una efectividad óptima contra su oponente, balanceándolas furiosamente sobre y alrededor de su cabeza y hombros para lograr el impulso necesario y causar un daño serio. El uso de esta arma con toda su fuerza evita que el adversario se atreva a acercarse, lo que sirve para crear una barrera entre los guerreros. Y ahora el número 8. Pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar este canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Cerraduras de puertas antiguas. Hace 6.000 años, un cerrajero del antiguo Egipto creó lo que se cree que es la primera cerradura de tambor de pines, que consiste en insertar una llave en un perno ahuecado y manipular pasadores dentro del mecanismo para desenganchar una cerradura. Si eso te suena familiar, tal vez similar a las cerraduras modernas, es porque algunas de las cerraduras actuales se basan en el mismo principio y contienen lo que llama un sistema de pasador y tambor. A pesar de su similitud con las cerraduras modernas, la versión egipcia era muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Por un lado, eran mucho más grandes y algunas tenían hasta 0.6 metros de largo. La primera cerradura estaba hecha completamente de madera y era un dispositivo bastante simple. Su llave era pesada y grande y se parecía a un cepillo de dientes, con clavijas de madera que se encajaban en los agujeros y clavijas dentro de la cerradura. Si quieres saber más, visita historyofkeys.com. Este es todo un campo de estudio. Los romanos y griegos avanzaron aún más en la tecnología de las cerraduras y llaves, creando cerraduras más pequeñas e introduciendo el uso de metales para la protección más segura. Muchos eruditos ven las cerraduras griegas y romanas como menos seguras que los dispositivos del antiguo Egipto que le precedieron y afirman que los inventos más nuevos eran más fáciles de abrir, pero las cerraduras griegas y romanas tenían ventajas, como algunas cerraduras ocultas dentro de las puertas y el uso del hierro y otros metales que se hacía para dispositivos aún más fuertes.
Número 7. Flauta de Vieux-Babe. En 1995, los arqueólogos Ivan Turk y Jan Stiriek descubrieron el instrumento más antiguo conocido del mundo, en una cueva cerca de Cerno, en Eslovenia. Con una antigüedad estimada de 60.000 años, el instrumento paleolítico de 4 agujeros fue creado por los neandertales, que lo esculpieron en un fémur de un oso joven. A pesar de su nombre, la flauta no es en realidad una flauta, ni es un silbato, aunque ciertamente es capaz de hacer música, y probablemente se tocó de manera similar a los instrumentos de nuestros antepasados más directos. Fue tallada para un músico diestro y tiene una boquilla afilada que fue hecha a mano con herramientas de piedra y hueso. Para sorpresa de los investigadores, el instrumento es mucho más capaz de tocar notas que otras flautas paleolíticas encontradas en toda Europa, que los primeros humanos crearon a partir de huesos de aves. Esta flauta es la única que se sabe que fue fabricada por los neandertales y es 20.000 años más antigua que otros instrumentos antiguos conocidos, razón por la cual los expertos dudan en clasificarla oficialmente como una flauta. Las opiniones de los investigadores sobre los neandertales se vieron profundamente alteradas por el descubrimiento, que mostró que nuestros parientes prehistóricos, que se extinguieron hace unos 30.000 años, tenían sentidos de espiritualidad y expresión artística completamente desarrollados. Número 6. El tersorium. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se las arreglaban las personas en lo que respecta a la higiene personal antes de que existiera el papel higiénico? Un tersorium es una esponja en un palo, o más o menos es lo que parece. Usado por muchas personas en las letrinas comunales en la antigua Roma, este llamado utensilio higiénico consistía en un palo de madera con una esponja marina adherida. Si aún no lo has descubierto por tu cuenta, la gente usó este dispositivo para limpiarse el trasero después de ir al baño. Y sí, todos lo compartían, o al menos eso dicen los investigadores. Otros creen que los tersorium se usaron para limpiar los baños en lugar de la piel misma. Los antiguos romanos limpiaban los tersorium lavándolos en cubos llenos de agua y sal o vinagre. Sin embargo, los métodos fueron ineficaces y las bacterias se propagaron desenfrenadamente por las letrinas, lo que provocó la transmisión generalizada de enfermedades. Pero el tersorium no es la única forma en que los antiguos romanos refrescaron sus traseros. En 2013, los investigadores observaron algunas reliquias romanas en forma de disco que la gente alguna vez pensó que eran piezas para juegos, pero ahora esas piezas de juego se han reclasificado como algo más hilarante, como dijo el Dr. Robert Simmons, y es algo con lo que la gente puede identificarse. Estas piezas eran en realidad una forma temprana de papel higiénico, utilizado por los antiguos romanos. Estos discos eran conocidos como pezoi, y todo apunta a que se utilizaban como objetos para limpiarse después de ir al baño. Un proverbio griego antiguo que dice 3 piedras son suficientes para limpiarse el trasero, refuerza esta teoría, así como la recuperación de pezoi en letrinas griegas y romanas antiguas y pinturas de cerámica de figuras humanas que los utilizan con ese propósito. Algunas personas incluso escribían los nombres de sus enemigos en sus pezoi, según el Daily Mail, lo que significa que cada vez que fueran a hacer el número 2, insultarían a alguien que no les agradaba. El Dr. Simmons, del Museo del Palacio Romano de Fishbourne, dice que espera que la pieza haga sonreír a la gente cuando sepan para qué se usaron. Número 5. Yakchal. Un yakchal es un antiguo frigorífico en forma de cúpula con un espacio de almacenamiento subterráneo que se utilizaba principalmente en toda Persia. Funcionó como enfriador evaporativo. En otras palabras, enfrió su interior por evaporación. Construidos con un mortero grueso, aislante y resistente al calor, llamado saroj, los yakchal se usaban durante todo el año para almacenar hielo y alimentos en el árido calor del desierto. Los ingenieros persas dominaron la tecnología para lograr esto alrededor del 400 a.C. Durante el invierno, el agua se canalizaba a un yakchal desde un acueducto cercano y posteriormente se congelaba dentro de la estructura. El calor fue guiado hacia arriba a través de la forma cónica del edificio y salía a través de las aberturas en la parte superior, mientras que las entradas en la base de la estructura permitían que entrara aire más frío. Gracias a la ingeniería sofisticada, el agua se desviaba hacia el yakchal a lo largo del lado norte de la pared, lo que permitía que la sombra de la pared enfriara y congelara el agua más rápidamente. Hace miles de años, la gente podía disfrutar de un postre de hielo raspado mientras compraba en el mercado, aunque en realidad al principio era más para los ricos. Pero incluso hoy en día hay un postre que existe desde hace mucho tiempo llamado falodek. Es un postre frío compuesto por finos fideos de fécula de maíz mezclados con almíbar semicongelado a base de azúcar y agua de rosas, servido con jugo de lima y pistachos molidos. Una serie de estructuras circundantes llamadas bakirs, hechas de ladrillos de barro, a menudo ayudaban
ayudaban a bajar las temperaturas dentro de un gakchal, actuando como un antiguo sistema de torres de viento, atrapando fuertes brisas y canalizándolas hacia abajo. Algunas casas incluso usaron este método para mantenerse frescas. Número 4. Santur. El santur es un instrumento de origen iraní o mesopotámico, y la evidencia más antigua conocida de su desarrollo se remonta al 669 a.C. Originalmente estaba hecho de corteza de árbol y piedras, y ensartado con intestinos de cabra, que se golpeaban con mazos de madera, llamados mitrab. A medida que el instrumento se extendió por todo el Medio Oriente, diferentes áreas y países crearon sus propias versiones. Mientras que el santur persa tiene 92 cuerdas, otras contienen típicamente entre 72 y 100, dispuestas en dos conjuntos de 9 puentes, por un total de 3 octavas, que se sujetaban contra un marco trapezoidal plano. El santur se considera nativo de Irak, Siria, India, Pakistán, Turquía, Irán, Grecia y Azerbaiyán. Durante la Edad Media, los árabes llevaron el instrumento a Europa a través del norte de África y España, y también lo introdujeron en China. Hoy en día, el santur está hecho de materiales posiblemente más modernos que los intestinos de cabra, y las cuerdas de la izquierda son principalmente de acero, mientras que las cuerdas de la derecha están hechas de latón y cobre. Número 3. Llave dental. Si crees que sacar un diente en los tiempos modernos es insoportable, espera a que te enteres de la llave dental. Ahora tenemos suerte al tener elementos de medicina moderna, como antibióticos y anestesia. La más importante, las infecciones dentales se trataban normalmente extrayendo el diente afectado, pan comido, excepto que algunas cosas podrían salir mal. Los instrumentos de extracción se remontan a al menos varios siglos, con uno llamado la llave dental, que se mencionó por primera vez en 1742, aunque su uso posiblemente comenzó alrededor del 1730. Siguiendo el modelo de una llave de puerta, la llave dental se insertaba en la boca del paciente en forma horizontal antes de ser utilizada para extraer el diente infectado. A partir de allí, el cirujano hacía girar el instrumento para aflojar el diente, lo que liberaba al paciente de la infección, y a menudo también provocaba inadvertidamente fracturas de mandíbula y daños en los tejidos blandos. La llave dental se utilizó en el siglo XX y su diseño evolucionó con el tiempo. Se volvió obsoleta a partir de finales del siglo XIX con la introducción del forceps, aunque la tortuosa herramienta experimentó un breve resurgimiento más tarde en el siglo XX con un instrumento llamado dimpel extractor. Si bien los forceps pueden dar miedo, en realidad son una herramienta mucho más eficiente y menos dañina. Número 2. Puertas automáticas en la antigua Grecia. Lo creas o no, las puertas automáticas se originaron en la antigua Grecia, aunque estaban lejos de ser prácticas. El matemático griego Herón de Alejandría desarrolló un sistema de puertas automáticas basado en cuerdas y poleas, activado por agua, que se bombea desde recipientes de latón a un segundo conjunto de cubos mediante calor, abriendo así las puertas. Era más o menos uno de los primeros sistemas hidráulicos y estaba lejos de ser eficiente, por lo que se usaba con mucha menos frecuencia que las puertas automáticas actuales que están en todas partes. Abrir puertas automáticamente en la antigua Grecia probablemente implicaba un proceso de horas que era difícil de detener una vez que estaba en movimiento. Los griegos probablemente usaban puertas corredizas para agregar cualidades místicas a los templos, donde el fuego del altar se canalizaba a través de un tubo hacia las tinas de agua que alimentaban las puertas. Cerrar las puertas implicaba más o menos lo contrario de lo que requería abrirlas. El fuego se apagaría, haciendo que el aire se contrajera, el agua volviera a sus tinas originales y las puertas se cerraran. En aquel entonces, esto habría sido una hazaña muy impresionante y realmente habría impactado a la experiencia religiosa de la gente. Número 1. Tortura de miembros masculinos. A lo largo de ciertos periodos históricos y ciertas culturas, la masturbación fue vista como un hábito pecaminoso y sucio. Naturalmente, en algún punto, alguien decidió que era necesario inventar un dispositivo antimasturbación diseñado para detener a aquellos que aparentemente no podían dejar de entregarse a algo de amor propio. Durante la Edad Victoriana, muchos médicos consideraban que la masturbación era una pérdida de energía y bienestar en el hombre que, en última instancia, podía conducir a su muerte. Se hizo cada vez más común creer que la masturbación, también conocida como el vicio solitario, podía provocar trastornos mentales y físicos, incluida la locura, dijo el historiador, el Dr. John Wolfe. Este periodo de tiempo marcó el advenimiento de numerosos dispositivos que podrían compararse con cámaras de tortura, incluido uno en la década de 1880, que mantenía blindado el miembro del hombre al tiempo que proporcionaba generosamente un hueco a través del cual podían ir al baño.
Si crees que eso suena incómodo, imagina que usas el yugum, un anillo de púas que se coloca alrededor de la base de las partes íntimas para disuadir las erecciones al causar dolor. Pero la historia muestra que estas extrañas herramientas fueron ineficaces, como lo demuestra la gran cantidad de pornografía que se produjo a lo largo de la era victoriana. Número 10. El origen de los ojos azules. En Huacapucllana, en Perú, un antiguo sitio prehispánico ocupado por la cultura Lima entre los años 200 y 700 después de Cristo, los arqueólogos descubrieron máscaras extrañas que representan humanos de ojos azules brillantes. No saben por qué hicieron estas máscaras ni a qué se suponía que representaban. No se sabe mucho de ellos en absoluto, pero el hecho de que tengan los ojos azules ha dejado a los investigadores rascándose la cabeza durante décadas. Nadie en las Américas debería haber tenido ojos azules antes de los europeos. Las máscaras han llevado a algunos científicos marginales a especular de que podrían haber visitantes europeos en Perú mucho antes de que llegaran los españoles con sus flotas de buque de guerra. Pero, ¿de dónde vienen los ojos azules? Esto en sí es un antiguo misterio que los científicos han estado tratando de desentrañar con éxito moderado. Estudios recientes del Instituto de Genética Forense de la Universidad de Copenhague sugieren que todas las personas con ojos azules descienden de un solo antepasado. Este ancestro único vivió en algún momento entre hace 6.000 y 10.000 años cerca del Mar Negro de Rusia. Los científicos llegaron a la conclusión al observar a 155 personas de diferentes países con ojos azules. Tomaron personas de Dinamarca, Turquía, Jordania y otras regiones y compararon su composición genética única. También observaron los cromosomas en el iris de sus ojos. Pero como los ojos azules lograron cruzar el mundo y a dónde pudieron haber ido, estas personas sigue siendo un misterio. La ciencia dice que una persona durante la última edad de hielo nació con los ojos azules y este individuo de alguna manera propagó el gen por toda la raza humana. Se han encontrado estatuas de ojos azules brillantes en la India, en Perú e incluso en la antigua Sumeria, y sin embargo en los tiempos modernos es difícil encontrar una sola persona en cualquiera de estos lugares con los ojos azules. Número 9. Foso de serpientes. Cuenta la leyenda que Ragnar Lodbrok, el padre del gran ejército pagano de los vikingos, fue capturado por el rey Ali de Northumbria y arrojado a un pozo de serpientes donde murió ahogado en serpientes con veneno tóxico recorriendo en sus venas. ¿Pero esto realmente sucedió? Y para el caso, ¿qué tan frecuentes eran estos horribles nidos de serpientes en las islas británicas? Escuchamos innumerables historias de personas sentenciadas a morir en estos pozos y sin embargo nunca se ha encontrado una sola pieza de evidencia arqueológica que sugiera que estos pozos de serpientes fueran reales. Atila el Huno supuestamente mató al rey Gorgoñón Gunnar arrojándolo a uno de estos pozos mortales, y se dice que mientras el rey yacía moribundo, cubierto de mordeduras de serpientes, tocaba su arpa. Lamentablemente este es uno de esos extraños misterios históricos que probablemente nunca se resolverán. Nunca sabremos si Ragnar realmente existió o si fue solo un producto de la tradición escandinava, pero tampoco sabremos nunca si los europeos realmente cavaron agujeros gigantes y los llenaban de serpientes y luego arrojaban a las personas que se portaran mal con ellos. Es posible, pero altamente improbable. Número 8. La hechicera condenada. El misterio de Walpurga Hausmanning es que nadie sabe si fue una poderosa hechicera o simplemente una desafortunada víctima de discriminación del siglo XVI. Walpurga era una mujer viuda en Alemania en el siglo XVI. Fue acusada de vampirismo, asesinato, fornicación demoníaca, herejía y además canibalismo. Pero incluso con todos estos años después, los historiadores aún se preguntan si estaba aliada con los espíritus malignos o si simplemente estaba atrapada en la furia de una locura puritana. Lo que sí sabemos es que vivió como una partera respetable durante unas 2 décadas en el pequeño pueblo bávaro llamado Dillingen. Luego llegó el día en que fue acusada de brujería. Nadie sabe quién inició el rumor, pero las sospechas se extendieron en gran medida después de que ella no cumplió con sus deberes de partera, al dar a luz a varios bebés que nacieron muertos. La rueda de los chismes giró y pronto se encontró en prisión. Fue torturada y admitió una larga y aterradora historia de brujería. Walpurga admitió haber formado un vínculo con el diablo 30 años antes, en 1556. El demonio la convenció de destruir a sus enemigos, matar a sus hijos y arruinar su sustento. Ella admitió tener ungüentos secretos que usaba como partera para matar bebés antes de que nacieran. También admitió haber usado su cabello y huesos para sus propios hechizos. Al final fue transportada por la ciudad y destrozada por una multitud de aldeanos locos y luego ejecutada. Hasta el día de hoy nadie sabe si realmente era una bruja malvada o si su testimonio sorprendentemente detallado habría sido un subproducto de la tortura dolorosa.
Número 7. El juez bíblico. Recientes excavaciones en el sur de Israel han arrojado algo verdaderamente misterioso. Los arqueólogos encontraron un fragmento de cerámica adornado con el nombre de Jerobaal. Este es el mismo nombre de un juez bíblico del libro de los jueces en el Antiguo Testamento. El nombre fue escrito en tinta sobre piedra de cerámica hace unos 3100 años. Esto coincide directamente con las fechas del libro de los jueces. Nadie sabe qué más estaba escrito en la vasija porque está hecha a pedazos. Sin embargo, sabemos que el alfabeto utilizado para escribir el nombre del juez se desarrolló unos 900 años antes. Probablemente fue inventado por comerciantes que eran demasiado viejos y perezosos para aprender jeroglíficos egipcios, pero aún necesitaban un sistema de escritura para vender su comercio. Era la misma escritura en la que se escribió el libro de los jueces. En el libro de los jueces, Jerobaal era un líder militar y profeta que obtuvo grandes victorias sobre los medianitas. Antes de sus victorias, Dios le pidió que destruyera un altar al falso dios babilónico Baal, y después de que destruyó este altar, se le ordenó que matara a los falsos adoradores. En la Biblia, es básicamente un héroe que derriba a los ídolos falsos y golpea a los pecadores. El misterio aquí es que debido a este fragmento recién descubierto, está bastante claro que Jerobaal era una persona real, y si su historia era real, ¿cuántas historias de la Biblia son reales? Déjame saber tus pensamientos abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El rey mítico de los Igbo. Los Igbo son un grupo étnico en Nigeria. Han vivido en esta parte del noroeste de África durante unos 6000 años, y debido a que han existido durante tanto tiempo, hay muchos subgrupos dentro de la población, pero independientemente del subgrupo al que pertenezca una persona Igbo, todos creen en la misma historia de origen. Creen que su linaje se remonta a un antiguo rey llamado Eri. Esto es, en sí mismo, no tan extraño, pero escucha el resto. Los Igbo también se refieren al legendario rey Eri como el ser del cielo, un dios rey con poderes sobrenaturales que dio vida a la gente para que pudieran prosperar. La evidencia arqueológica ha demostrado que probablemente hubo un rey muy poderoso hace unos 6000 años, que gobernó todo el noroeste de África. Pero la leyenda de Eri tiene muchas cosas extrañas en común con las teorías de creación extraterrestre, y esto es lo que la hace tan misteriosa. Cuenta la leyenda que Eri bajó del cielo era una deidad poderosa de otro lugar que se encargó de crear humanos en la forma de los Igbos. Entonces los Igbo están hablando de extraterrestres que bajaron para manifestar la vida en la Tierra, pero es solo una historia de su antiguo rey seriamente dramatizada. De cualquier manera, es algo definitivamente en lo que pensar. Número 5. Los secretos de la momia de Mayherpi. La momia de Mayherpi fue desenvuelta en marzo de 1901. La primera persona que contempló el rostro de la momia después de miles de años de sueño apacible fue George Darcy. Se sorprendió cuando le quitó la máscara a la momia y contempló el rostro sorprendentemente hermoso de un hombre joven. La momia había sido enterrada en el Valle de los Reyes en Egipto, alrededor de 1388 a.C., hace casi 3500 años, y sin embargo parecía haber muerto ayer. La información sobre su tumba lo identificó como un noble egipcio que vivió durante el reinado del rey faraón Tutmosis IV. Fue enterrado en la necrópolis real y su nombre se traduce como León del campo de batalla. Otra cosa que sorprendió a George fue la piel de la momia. Era de un color negro natural oscuro, totalmente inalterado por el proceso de momificación. Claramente no era de ascendencia egipcia, pero debe haber sido de Nubia hacia el sur. En Nubia, en el moderno Sudán, la gente tenía la piel mucho más oscura que los egipcios. Vale la pena señalar que la momia también llevaba una peluca con pelo lanoso, que había sido pegada al cuero cabelludo. La razón por la que la momia se veía tan joven y fresca era en realidad porque el proceso de momificación había sido extraordinariamente bueno. Además, su rica piel oscura ayudó a que pareciera más joven que la piel tersa y blanca como el pergamino de otras momias. El verdadero misterio es que nadie sabe quién era este hombre. Es obvio por su tumba que era importante y que estaba en el nivel más alto de gobierno, pero es extraño porque los nubios no eran del agrado de los egipcios y definitivamente no estaban enterrados en tumbas reales. La mejor teoría que tienen los investigadores es que era hijo del faraón, dado a luz por una de sus concubinas nubias que vivían en su harén.
Número 4. Las líneas de Sajama. Las líneas de Sajama en Bolivia son muy parecidas a las líneas de Nazca en Perú, solo que no hay mucha gente que sepa que existen, aunque sabemos de su existencia gracias a las imágenes de satélite tomadas en la meseta de altiplano occidental de Bolivia, un páramo árido y desértico. Atravesando la tierra hay miles de líneas extraordinariamente rectas que parecen no tener ningún propósito lógico. Estos caminos se entrecruzan, cada uno es perfectamente recto y ninguno de ellos parece llevar a ninguna parte. Se extienden por kilómetros formando una red de caminos antiguos tallados directamente en la arena del desierto. Entonces, ¿por qué están aquí? Algunos investigadores los llaman geoglifos, otros dicen que fueron utilizados como caminos. El único consenso es que definitivamente fueron grabados en la tierra por los indígenas del desierto de Bolivia 3000 años antes de hoy. Cada línea tiene entre 1 y 3 metros de ancho. Líneas rectas como esta aparentemente son imposibles sin tecnología moderna. En total, cubren aproximadamente 16.093 kilómetros de terreno. Ha sido llamada una obra de arte más grande del mundo, hecha raspando la superficie de la roca oxidada para revelar la superficie más clara debajo del desierto. Habría tomado décadas, cientos de personas y una determinación seria, pero a partir de ahora ni un solo científico tiene confirmación de para qué se usaron las líneas. Una de las teorías más extrañas, como siempre, es que solían ser pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, pero tampoco hay pruebas de eso. Número 3. Neandertales enfermos. Hasta hace muy poco, se creía que los neandertales se extinguieron debido a las enfermedades infecciosas causadas por la explosión de la agricultura hace 8.000 años. Una nueva investigación dice que este no fue el caso. En cambio, parece que los seres humanos acabaron con sus competidores neandertales transmitiendo enfermedades a los que no tenían resistencia. En otras palabras, los seres humanos extinguieron a los neandertales enfermándolos. Específicamente, fue la misma bacteria que causa las úlceras estomacales, el herpes, la tuberculosis y las tenias, las que probablemente acabaron con los neandertales. La nueva información fue publicada por investigadores de las universidades de Cambridge y Oxford Brookes. Creen que los cazadores-recolectores humanos que vagaron por Europa estuvieron expuestos a estas bacterias y desarrollaron resistencia a ellas, pero cuando los neandertales salieron de África siguiendo a los humanos y emigrando a Euroasia, no tenían el mismo tipo de apoyo inmunológico. Cuando los humanos y los neandertales interactuaron, los humanos inadvertidamente transmitieron las enfermedades. La exposición a este nuevo tipo de patógeno se propagó como la plaga, así como cuando los europeos fueron a las Américas y transmitieron enfermedades. Lo mismo ocurrió con el Homo sapiens y los neandertales. A partir de ahora, esto es solo una teoría. El misterio de por qué se extinguieron los neandertales aún está sin resolverse. Esta es solo una idea más nueva que se extiende por los círculos científicos, así que pensé en hacértelo saber. Número 2. Las losas de elefante. Las losas de elefantes fueron descubiertas en un grupo de ruinas de nativos americanos en Nuevo México cerca de Flora Vista en 1910. En total hay 2 losas. Ambas están cubiertas con extraños escritos que son difíciles de descifrar. Las losas son misteriosas por muchas razones. En primer lugar, algunos historiadores como Brad Steger han sugerido que los grabados son una especie de escritura fenicia, lo que sugeriría que la gente de Mesopotamia estuvo en América hace unos 1000 años. Otros creen que los escritos son en realidad pictogramas de nativos americanos, imágenes primitivas utilizadas por los antiguos para contar una historia. Pero lo extraño es el hecho de que hay elefantes entre las imágenes, junto con imágenes de pájaros. Esto ha sugerido que los nativos americanos vivían entre elefantes. En otras palabras, había elefantes deambulando por Nuevo México en una fecha tan reciente como 1310. Pero nadie sabe realmente la verdad. Y para complicar aún más las cosas, algunos expertos creen que las losas de elefantes se hicieron en la antigua escritura bai del pueblo maliense de África. Incluso se ha interpretado que la escritura en las piedras coincide con el antiguo idioma africano y la traducción tiene sentido. Básicamente dice que el desierto está caliente, hay muchos pájaros, los elefantes están enfermos y el alimento es escaso. En conclusión, las losas de elefantes describen elefantes que vivían en Nuevo México y pueden haber sido creados por un grupo de africanos que de alguna manera navegaron a América cientos de años antes que los europeos. Número 1. La piedra de Bat Creek. La piedra de Bat Creek fue excavada en 1889 en un túmulo funerario en el este de Tennessee. Se realizó como parte de una excavación profesional realizada por el proyecto de inspección de montículos de Smithsonian. El director de este proyecto, Cyrus Thomas, proclamó la piedra como la primera evidencia de alfabeto cherokee. La piedra se almacenó y se olvidó durante casi 100 años. En la década de 1960, los investigadores Henry Mertz y Cory Ayub
investigaron la inscripción y decidieron que no era el alfabeto cherokee, sino un antiguo semítico. Los expertos en idiomas modernos han identificado las marcas en la roca como paleohebreo, un idioma utilizado en el siglo II después de Cristo. Los expertos incluso han traducido lo que dice la piedra. El erudito y el arqueólogo hebreo Robert Stiglitz, de 1976, tradujo las letras en la piedra como solo para los judíos. Esto es obviamente un gran problema. Hace 2000 años no había forma de que alguien de Judea, en el este de Israel moderno, hubiera cruzado toda Europa, subido a un bote y navegado hasta Tennessee. Esto no es algo que hubiera ocurrido. No obstante, a 64 kilómetros en Knoxville, en un túmulo funerario, se descubrió una piedra hebrea. Actualmente se encuentra en exhibición en el Museo McClune de la Universidad de Tennessee y sus orígenes son tan misteriosos ahora, tal vez incluso más que cuando se encontró en el siglo XIX. Gracias por ver el video. ¿Tienes alguna teoría sobre estos misterios antiguos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.